Vamos a hacer una lectura más o menos rápida. No voy a explicar todo. Dice, Éxodo capítulo 24. Vamos a leer acerca del pacto que Dios hizo con Israel, lo que comúnmente se llama el pacto sinaítico, porque se hizo en el monte Sinaí, o antiguo pacto, ¿ya? Y dice la Escritura, Éxodo 24, también le dijo el Señor a Moisés, sube al monte a verme junto a Aarón, a Nadab y a Abiú y 70 de los ancianos de Israel. Ellos podrán arrodillarse a cierta distancia, pero solo tú, Moisés, podrás acercarte a mí. El resto del pueblo no deberá acercarse ni subir contigo. Moisés fue y refirió al pueblo todas las palabras y disposiciones del Señor. ¿Cuáles eran las disposiciones del Señor? Desde Éxodo 20 aparecen las disposiciones, particularmente cuando empieza con los 10 mandamientos. Ahora, toda esa lectura se hace básicamente desde el 20 hasta el 23 y comparte con el pueblo cuáles son las disposiciones. Las primeras disposiciones son los 10 mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no se hará ninguna imagen, todo lo que aparece en el capítulo 20 de Éxodo son los 10 mandamientos. Esa lectura, por ejemplo, una de los mandamientos que aparece es no te hagas ningún ídolo ni nada que guarde semejanza con lo que arriba en el cielo. Idolatría. No te inclinarás delante de ellos. Aún la palabra que comúnmente se usa en el catolicismo es no hagas reverencia a ellos. Ya, otro mandamiento, no uses el nombre del Señor en falso. Yo, el Señor, no tendré por inocente a quien se atreva a usar mi nombre en falso. ¿Qué significa básicamente que no va a ser perdonado esta persona que usa el nombre del Señor en falso? Qué interesante eso. No tendrá por inocente significa que no va a ser perdonado. Después continúa, acuérdate del sábado, sigue, acuérdate que el Señor trabajó en 6 días, eso está parte de los 10 mandamientos, honra a tu padre y a tu madre, no mates, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio en contra de tu prójimo, no codicies. ¿Ya? Si se dan cuenta, en más 3 o 4 o 5 o casi todos o todos, de alguna manera lo hemos cometido desde el corazón. ¿Ya? Pero lo interesante de estos 10 mandamientos que están diciendo que estos, si no lo cumples, rompes el pacto. ¿Ya? Entonces, hizo lectura, volvemos a Éxodo 24, versículo 4. Moisés puso entonces por escrito lo que el Señor le había dicho. A la mañana siguiente, madrugó y levantó un altar al pie del monte y en representación de las 12 tribus de Israel consagró 12 piedras. Luego envió unos jóvenes israelitas para que ofrecieran al Señor novillos como holocaustos y sacrificios de comunión. Fíjese lo que está diciendo, 2 tipos de sacrificios, holocaustos y sacrificios de comunión. ¿Qué son los holocaustos? El holocausto era un animal que se degollaba y se ponía sobre el altar una vez que ya estaba muerto y se quemaba todo. Eso es un holocausto. Lo segundo, un sacrificio de comunión. Otro animal que se degollaba, se sacaban algunas partes del animal, se quemaba esas partes del animal sobre el altar y lo otro se comía en familia, con la comunidad. Son 2 tipos de sacrificios. Un holocausto que no se come y el segundo de, como dice acá, de comunión, que como unión nos sentamos en comunidad a comer lo que sacrificamos. Bueno, después de ese sacrificio de comunión, la mitad de la sangre la echó en unos tazones y la otra mitad la roció sobre el altar. Después tomó el libro del pacto
y lo leyó ante el pueblo y ellos respondieron: haremos todo lo que el Señor ha dicho y le obedeceremos. Moisés tomó la sangre, roció al pueblo con ella y dijo: esta es la sangre del pacto que con base a estas palabras el Señor ha hecho con ustedes. Moisés y Aarón, Nadab y Abiú y los 70 ancianos de Israel subieron y vieron al Dios de Israel. Bajo sus pies había una especie de pavimento de zafiro tan claro como el cielo mismo. Y a pesar de que estos jefes de los israelitas vieron a Dios, siguieron con vida, pues Dios no alzó su mano contra ellos. El Señor le dijo a Moisés: sube a encontrarte conmigo en el monte y quédate allí. Voy a darte las tablas con la ley y los mandamientos que he escrito para guiarlos en la vida. Moisés subió al monte acompañado por su asistente Josué, pero a los ancianos les dijo: esperen aquí hasta que volvamos. Aarón y Hur se quedaron aquí con ustedes. Si alguno tiene un problema, que acuda a ellos. En cuanto Moisés subió, una nube cubre el monte y la gloria del Señor se posó sobre Sinaí. 6 días la nube cubrió el monte. Al séptimo día, desde el interior de la nube, el Señor llamó a Moisés. A los ojos de los israelitas, la gloria del Señor en la cumbre del monte parecía un fuego consumidor, pero se internó en la nube y subió al monte y allí permaneció 40 días y 40 noches. ¿Ya? ¿Y qué pasó después? Después el pueblo se fue a la idolatría. Fíjense, el tremendo espectáculo. Dios acaba de hacer un pacto con el pueblo. Dios acaba de hacer un pacto en base a qué. Recuerden, un holocausto y un sacrificio de comunión. El sacrificio de comunión, de ese sacrificio se esparció sangre sobre el altar y se esparció sangre sobre el pueblo. Esta es la sangre del pacto. Aquí está el antiguo pacto. Dios hizo un pacto con Israel. ¿Qué implicaba ese pacto? Implicaba que debían cumplir el acuerdo. Hay un acuerdo. Hicieron la lectura del acuerdo. Ese acuerdo incluía los 10 mandamientos, dentro de todas las otras cosas. Ahora, sin embargo, rompieron el pacto. Rompieron la primera oportunidad que tuvieron. Es como si tuviéramos un matrimonio y al otro día él o ella le es infiel al marido o a su esposa. Así, más o menos así sonó. ¿Ya? Ahora, lo interesante es que ninguno de esos, si rompían los 10 mandamientos, ninguno de esos pecados tenían la posibilidad de ser redimibles a través de un sacrificio. Y aquí hay otra cosa que debo decir, y ahí vamos a Números capítulo 5. Dios los perdonó a pesar de que hicieron un becerro y lo adoraron y establecieron una relación idolátrica, hicieron todo lo que los 10 mandamientos decían que no debía hacer. Y por eso Dios encendió la ira contra ellos y Moisés intervino y dijo: Señor, quita este pecado, perdónalos. Lo interesante es que cuando Moisés le dice a Dios, perdona este pecado, es la misma palabra en la Septuaginta, en la versión griega, de cuando Juan el Bautista le dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado. Fíjense lo que estoy diciendo. Una vez que Israel peca, no cumple el convenio, el acuerdo, el pacto, la ira de Dios se enciende sobre ellos y Dios quiere destruirlo. Moisés interviene y le dice: Señor, perdona el pecado. No hay sacrificios aceptables delante de Dios para
que el pecado sea expiado o cubierto. Cuando se rompen los 10 mandamientos, el antiguo pacto no tenía sacrificios para cubrir los pecados de los 10 mandamientos. ¿Ya? Nótese. Y por eso Moisés va delante de Dios y solo acude a su misericordia, a su gracia, a su rectitud, a su justicia para decir, Señor, perdona. Y Dios no pide ningún sacrificio. ¿Por qué? Porque el perdón es por gracia. Y Dios, y como dice el griego, quitó o perdonó el pecado. Cuando el Señor Jesucristo a Juan el Bautista le dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado, es la misma idea. El único que puede perdonar pecados es Dios. El Hijo de Dios está incluido en esto. Solo por gracia. Fíjense, ¿para qué eran los sacrificios del Antiguo Testamento? Y aquí se nos mezcla, lamentablemente. Y aquí otra vez leo, Números capítulo 5. El Señor le dijo a Moisés, ordénale a los israelitas que expulsen del campamento a cualquiera que tenga, en otra versión dice lepra, acá dice una infección en la piel, o padezca un flujo venéreo, otra versión dice flujos genitales, aquí implica eyaculación en el caso de hombre y la regla, la menstruación en el caso de mujeres, o haya quedado ritualmente impuro por haber tocado un cadáver. Estas 3 razones. ¿Cuáles 3 razones? 3 razones para expulsar a estas personas. Primero, que tenga la infección a la piel. Segundo, que tenga estos flujos de carácter genital. Y tercero, que haya estado o haya tocado un cadáver. Ok, ¿para qué eran los sacrificios del Antiguo Testamento? Los sacrificios del Antiguo Testamento, los que aparecen relatados, que se llaman sacrificios por el pecado, básicamente eran para declarar que la impureza de estas personas ya había pasado. ¿Ya? ¿Se acuerdan que leímos hace un par de domingos atrás acerca del leproso que el Señor Jesucristo sanó? Cuando el Señor Jesucristo sana al leproso, le dice, anda a ofrecer los sacrificios, preséntate al sacerdote conforme a lo que Moisés declaró. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué hace el Señor Jesús cuando sana al leproso? Lo limpia. ¿Y para qué son los sacrificios? Vienen una serie de sacrificios posteriores con el propósito de declarar que ya está limpio. Pero los sacrificios no limpian. Una vez que estoy limpio, entonces puedo presentar sacrificios. ¿Por qué? Porque estas impurezas son de carácter ritual. Pero si yo toco un cadáver, o si tengo una enfermedad de la piel, o si tengo flujos de carácter genital y me quedo callado, ya no solamente es una impureza ritual, es derechamente un pecado. ¿Ya? Entonces, nótese, pero también ocurre que Dios proveyó estos sacrificios para declarar públicamente la limpieza de estas personas. De alguna manera, estas personas contaminaban el campamento. De alguna manera, al contaminar el campamento, también contaminaban el lugar donde la presencia de Dios estaba. Entonces, los sacrificios eran para limpiar el lugar donde Dios estaba. Porque ellos ya estaban limpios. Entonces, nótese lo que estoy diciendo. No es los sacrificios del Antiguo Testamento, no están relacionados con los 10 mandamientos. Si uno rompía los 10 mandamientos, la única opción que quedaba era ser expulsado, irme a la China, por ejemplo,
¿Ya? Ser expulsado de Israel. O la otra opción es derechamente ser muerto. No había posibilidad. No había posibilidad de ser redimido o expiado el pecado cuando se rompían los 10 mandamientos. ¿Qué ocurrió en el caso de David? En el caso de David, David los cometió todos, rompió todos los 10 mandamientos. Y si vamos al Salmo 51 y leemos, dice, ...51... Estaba leyendo el 50. Fíjense, dice 51 es cuando peca contra Dios primero y manda a matar a Urías y se queda con la esposa de Betsabé. Dice, contra ti he pecado, versículo 4 de Salmo 51, contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Yo sé que soy malo de nacimiento, pecador me concibió mi madre, y yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo. En lo secreto me has enseñado, purifícame con hisopo y lávame, y quedaré limpio, lávame y quedaré más blanco que la nieve. Anúnciame gozo y alegría, infunde gozo en estos huesos que has quebrantado. Aparta tu rostro de mis pecados y borra toda mi maldad. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. No me alejes de tu presencia, ni me quites tu Santo Espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, que un espíritu obediente me sostenga. Así enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se volverán a ti. Dios mío, Dios de mi salvación, líbrame de derramar sangre, y mi lengua alabará tu justicia. Diga Yosune, abre, Señor, mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Tú no te deleitas en los sacrificios, ni te complacen los holocaustos. De lo contrario te ofrecería. ¿Por qué dice esto? ¿Por qué dice, tú no te deleitas en los sacrificios? ¿Por qué? Porque lo que él había hecho era de tal maldad que implicaba su muerte. Y lo que implicaba, le decía, yo sé que no hay sacrificios que cubra este pecado. Porque si hubiera sacrificios, yo te lo ofrezco. Y sabes tú, algo que se amplía, y una crítica que hacen los profetas en el Antiguo Testamento, es que cuando Israel tomaba a un israelita injustamente, lo esclavizaba y lo hacía trabajar para él, y prosperaba económicamente, y este israelita que prosperaba económicamente en razón de la esclavitud de su hermano, Dios le dice, no quiero sacrificios tuyos. ¿Por qué? Porque has esclavizado a tu hermano y tu prosperidad es de la esclavitud de tu hermano. Y eso para mí no cuenta. Eso te hace ser y quebrar el pacto. Pero Israel y los poderosos de Israel hacían eso. Prosperidad económica esclavizando al otro. Y entonces la crítica que hacían los profetas no le gustaban a los que se les criticaba. Y saben ustedes que nuestros países, Hispanoamérica y América del Norte, los países anglos también, basaron su economía en la esclavitud. Y saben ustedes que eso es una maldición sobre la nación que no se rompe. Y que la única posibilidad de romper esa maldición es Cristo. ¿Ya? ¿Por qué? Vamos a Jeremías, capítulo 31. Y acá es fácil memorizar dónde está este versículo.
porque Jeremías 31, dice la Escritura: vienen días, afirma el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con la tribu de Judá. No será como el que hice con sus antepasados, el día en que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos lo quebrantaron a pesar de que yo era su esposo, afirma el Señor. ¿Se acuerdan que di el ejemplo de te casas hoy día y tu esposa te es infiel mañana? O te casas hoy día y tu esposo te es infiel al otro día. Bueno, esa es la metáfora que usa aquí el profeta. A pesar de que yo era su esposo, ellos fueron infieles. Y dice el versículo 33, este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrán nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá nadie a su hermano, conoce al Señor, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerá, afirma el Señor. Y acá viene algo maravilloso. Lo que no había sido y no era posible perdonar en el antiguo pacto, acá afirma el Señor: yo los perdonaré, yo les perdonaré su iniquidad. ¿En base a qué? Al nuevo pacto. Yo les perdonaré su iniquidad y nunca más me acordaré de sus pecados. Nuevo pacto. Cuando Cristo está en el último día previo a ser crucificado, le dice a sus discípulos en la institución de la Cena del Señor: esta copa es la sangre del nuevo pacto. ¿Y ustedes qué creen que pensaron los discípulos? ¿En qué pensaban? Si este versículo, esta porción de las Escrituras era esperada en el cumplimiento para que fuera cumplida. Israel, los que amaban al Señor, anhelaban el cumplimiento del nuevo pacto, porque el nuevo pacto implicaba el perdón de los pecados que no era posible que en el antiguo pacto fueran perdonados. Y entonces aquí algo maravilloso, queridos. No importa tu pecado. Bueno, sí, se importa. Te ha ido mal. Has llorado. Y el pecado nos deja solos o solas. Dios hizo un nuevo pacto. Y el nuevo pacto es en base a la muerte de Jesús en la cruz. El nuevo pacto, certificado por el derramamiento de la sangre de Jesús, dice: yo perdonaré tu iniquidad y nunca más me acordaré. Fíjense, ¿se acuerdan que el sacrificio que Moisés presenta, primero un holocausto, luego un sacrificio de comunión? Y el Señor Jesucristo le dice: tomad y comed. Lo que es la cena del Señor es una rememoranza de este sacrificio de pacto que podemos comer y participar. Tu pecado está cubierto por la sangre del nuevo pacto. No importa dónde tu vida te ha llevado. La sangre del nuevo pacto declara: estás perdonada, perdonado. La sangre del nuevo pacto implica que todo lo que no tenía solución y todo lo que te destruía es un nuevo comienzo. New beginning. Es un nuevo comienzo. La sangre de Cristo implica
un nuevo comienzo, en el cual, por esa sangre, te puedes acercar libremente al trono de la gracia. Porque ahora el trono de Dios, por la sangre de Cristo, es trono de gracia. Donde tu pecado, mi pecado, a veces le llamamos errores, pero en realidad son pecados, están perdonados. El tema es, ¿por qué no le crees a Dios? Él quiere ser tu amigo. ¿Por qué no eres amigo de Dios? Él es tu Salvador. Él es tu ayudador. Él, por solo creerle, cuando un esposo le dice a la esposa, créeme, créeme, y a la esposa no le cree, y lo manda a México de vuelta. Créeme. Bueno, acá Dios te dice, créeme. ¿Por qué? Porque envié a mi Hijo a morir y muerte de cruz. Su sangre fue derramada. Esto está certificado por sangre. ¿Cómo sabemos que esto es verdad? Cristo resucitó. Sus discípulos lo vieron. Y cada uno de sus discípulos que testificó de esto, que habló de esto, significó su muerte. El único discípulo que murió de forma natural, según la historia, es Juan, de viejito. Pero todos los otros discípulos fueron asesinados por sostener que Jesús había muerto y que había resucitado. Y no solo ellos, sino los discípulos de los siguientes. La primera generación, la segunda generación y hasta la tercera generación fueron perseguidos y asesinados por sostener que Jesús había muerto y había resucitado. Este mensaje significará, seguirá significando la persecución de los que creemos que Dios ha hecho un nuevo pacto. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tú eres bondadoso, misericordioso, Dios de rectitud, Dios de fidelidad. Gracias porque tú nos has perdonado en base a este nuevo pacto. La sangre de Cristo testifica la realidad de este nuevo pacto. Pero su resurrección certifica que Él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gracias por esto, Señor, porque hemos creído que Jesús murió y resucitó, y hemos creído y nos hemos hecho partícipes de esta nueva alianza que tú has establecido con tu pueblo. Gracias, Señor, porque tu palabra promete que todo aquel que cree en este mensaje es perdonado. Qué simple, Señor, y qué complejo a la vez. Gracias por tu perdón. Gracias por tu restauración. Gracias, Señor, por quién eres tú. Bendice esta palabra en el corazón de los que la escucharon o las que la vayan a escuchar. Glorifícate, Señor, en el nombre del Señor Jesús. Amén.